del versículo 13 en adelante, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y versos 13 en adelante. Y lo vamos a leer para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para edificación de nuestras almas. Y dice así la palabra de Dios en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13 en adelante. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas, y damos gracias una vez más a nuestro Padre Celestial por su palabra que hemos leído en esta noche y por permitirnos gozarnos y cantarle una vez más, porque si hubiera sido por nuestras fuerzas no estuviéramos aquí. Si hubiera sido que porque somos muy buenos no estuviéramos aquí. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por mi hermano Reinaldo, que Dios una vez más se glorifica en nuestras vidas, y por el pensamiento que Dios le ha dado para traerlo para edificación de nuestras vidas. Y mucha gente me llama la atención de estas escrituras. Mucha gente les da muy poca importancia en estos días, porque creen que ya no hay fariseos y ya no hay escribas hipócritas, y eso es bien difícil para muchos comprender. Si Dios se refiriera nada más al nombre ese de escriba o fariseo, pues yo creo que estuviéramos excluidos de esta palabra. Pero lo que Dios se refiere ahí es a la religiosidad que los hombres van con el tiempo adquiriendo, y esta religiosidad se adquiere por la dureza del corazón a la obediencia a Dios. Yo he aprendido algo de Dios, y por eso he sido muy serio con ustedes. Muchas veces he podido sonar como muy déspota para muchos hermanos, o tal vez he sonado como muy sin misericordia para muchos hermanos, cuando les he dicho y les he confrontado de decirles que si aún nos reunimos para perder el tiempo, mejor no vengan. Yo estoy seguro que miles de hermanos, al escucharme eso, juzgan y dicen: este hermano los corre del Señor, no quieren que perseveren. No se trata de eso. Aún me da temor muchas veces de hacer estos cultos y andar en discipulados así con los hermanos, porque si va a ser para caer en el mismo hoyo, yo preferiría perseverar solo. ¿Qué piensan? Para convertirme en un ciego guía ciego, o convertirnos en un grupo de gente religiosa como todo el montón, ¿de qué nos aprovecha?
Por eso es que muchas veces, como les digo, para miles de hermanos en Cristo, yo sueno como muy déspota al confrontarlos con la sinceridad de que si en verdad vamos a perseverar y hacer las cosas que hemos de hacer en Dios, las hagamos de corazón y entregados a Dios y con la disposición de dejar de existir para nosotros mismos, porque esa es la demanda de Dios. Dice Jesús: y el que aún a sí mismo no se niegue, no es digno de mí. Como quien dice, si no aprendemos a dejar de existir para nosotros, somos religiosos como los fariseos y los escribas. ¿No es así? O sea, de que esa persistencia no se trata de obligar a alguien. Por eso mismo les he sido sincero y claro en decirles: si no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿para qué vienen? ¿Será que Jesús y Dios llama a gente que no quiere? La Biblia dice en Isaías 65 que extendió los brazos a gente que ni preguntaba por él. Y fue buscado, extendió a los brazos a gente que no buscaba de Dios, que no quería de Dios, y fue encontrado por los que no preguntaban por él. Es lo mismo como estos fariseos. Podríamos estar nosotros aquí muchas veces juzgando al mundo y diciendo, los católicos, diciendo como Pablo les habló a los hermanos en Corinto cuando les dijo: las imágenes nada son y el mundo todo lo que hace nada es. Esos muñecos que tienen en las religiones son barro y piedra, eso no es nada. Yo les aseguro, como Pablo también hoy, que si venimos y agarramos todas esas imágenes que el mundo usan, como los budistas, como los religiosos católicos, como los hindúes, y el mundo está lleno de religiones, y los agarramos y los prendemos fuegos, todos se queman y se hacen ceniza. Y Pablo eso le decía a los hermanos: lo que yo les quiero decir, les dijo, que los gentiles, lo que todo el mundo hace, lo que toda la generación pecadora hace, lo hace para los demonios, porque viven para el diablo, les dijo, y no para Dios. Y yo no quiero que ustedes caigan también en la misma religiosidad. ¿No les decía eso Pablo? ¿No lo han entendido así conmigo? Muchas veces nos asombramos. Yo por eso ando en medio de los religiosos y en medio del mundo con confianza en Dios, no creyendo ni siendo tampoco atemorizado por lo que ellos hacen. Estamos acostumbrados por Dios y por la palabra, el conocimiento que tenemos de que andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que Jesús dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Mucha gente piensa que para vivir para Dios hay que irse de la tierra. Cristianos piensan que para ser santo para Dios hay que irse de la tierra, que de otro modo no pueden dejar de pecar. Esta gente no tiene fe, lo que está diciendo ahí la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso precisamente eso es lo que Jesús les dijo: si no hacen la justicia, la misericordia y la fe, de nada les sirve todos los cultos religiosos y todo lo que puedan hacer. Yo creo que nuestra perseverancia no puede ser porque están con el hermano Edgar, ni porque me conocieron a mí, sino que porque conocimos la verdad, y la verdad es Cristo. Y yo creo que no, porque yo estoy en medio de ustedes. Últimamente yo le he preguntado a Dios. Hoy había otro estorbo más para que yo estuviera en este culto. Y los hermanos en Tijuana, también al hermano Galdino le habló Dios el otro día cuando yo llegué el domingo. Y dice que un día antes les había hablado a los hermanos y les dijo, le había hablado Dios a él que le dijera a los hermanos: hermanos, dice que les dijo: yo les quiero decir algo que me dijo el Señor. Dice que el Señor le dijo: tu hermano Edgar ya no va a venir muy frecuentemente. Y digo, si Dios lo dice, ¿me podrá estorbar o no me podrá estorbar Dios? Lo que quiero, le dice, que le dijo Dios, que hables con tus hermanos, que nada más se reúnen con gozo, que quieren hacer los cultos, que quieren sentirse bien nomás cuando el hermano está aquí o cuando viene, pero cuando están solos, como que hay una frialdad y como que no han puesto por obra lo que hemos aprendido de Dios. Lo mismo que les he dicho a ustedes yo: ¿de qué sirve que yo les esté predica y predica? Y podrían juzgar ustedes: ¿qué será que el hermano solo le da al hermano Bel, al hermano aquí, al hermano allá, y él ya no nos predica? ¿Qué será que ya no nos da temas?
Yo creo que no es conocimiento el que nos hace falta como a estos hombres, sino que lo que nos hace falta es poner por obra la palabra de Dios. Yo creo que lo que nos hace falta es más negarnos a nosotros mismos y consagrarnos a Dios. Porque lo mismo que les he dicho yo a ustedes, hermanos, si venimos para acá para ser también estos, que el mundo está lleno de estos, yo eso lo veo y lo palpo a diario. Cantidades de cristianos que en las iglesias están de culto en culto, y que van y que se van para el parque y que se van a hacer la carne asada, y que de una vez aprovechan a repartir tratados, y mismos hermanos que a los mismos discípulos allá los cargan en las playas, que no es pecado esto, no es pecado aquello, y empiezan a enseñarle a la gente a vivir en la carne la voluntad de Dios. Mas Dios, Jesús dijo bien claro: mi Padre los adoradores que busca no son adoradores en la carne ni en un culto religioso, sino que adoradores en espíritu y en verdad. Gente que quiere nada más cumplir con un culto religioso, y tienen apestadas las iglesias de gente que está ofrendando y que está apoyando la obra, y que son los que llevan la obra adelante, pero no de los que hacen la voluntad de Dios, sino que siempre viven en los deleites de su deseo, de su carne y de su perverso corazón. Así estaba esta gente, y está hoy la iglesia de Cristo en la mayor parte. Solo es un remanente, como dice el profeta, el que Dios se ha reservado. La pregunta es: ¿seré yo ese remanente o seré un hipócrita más del montón? Bueno, la gente, unos creen que hay infierno, otros no. Como le decía el hermano hoy que venía con su hermano aquí, me ponen excusa a los hombres de un modo y de otro. Le digo, yo me he encontrado con gente necia de todas. Dice el Salmo 14, ¿verdad? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Quién es el que dice eso? El necio. ¿Por qué el necio? Porque la misma Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, Dios le puso al hombre un entendimiento adentro, de que entiende, de que sabe por sí mismo que un creador lo creó, que hay alguien quien lo hizo, que el sol no se hizo solo. Todos los hombres al pensar en eso lo saben, dice la Biblia, que el sol no se hizo solo, que tuvo que haber alguien quien lo hizo, que los mares y los ríos no se crearon solos, que la tierra no se formó sola, que debe de haber algo que lo creó. Pero el necio dice en su corazón: no hay Dios. ¿Por qué es necio? Porque él lo sabe y necea contra sí mismo. Vea que es el necio entonces, porque él lo sabe y necea contra sí mismo. Pero no solo eso, no me asusto ni del hermano o de la hermana, sino que eso se da entre nosotros mismos. Hay hermanos en el evangelio y todos los días Dios me pone de esa gente por delante que andan predicando, y a veces a ustedes les oigo a veces palabritas que me ponen en qué pensar, y digo: Dios les ayude a los hermanos a comprender y no a caer en ese mismo hoyo. Porque hay un tema que siempre se ha venido oyendo en la iglesia: todos pecamos, todos le fallamos a Dios, todos somos mentirosos, todos esto, todo lo otro. Y yo le he dicho a esa gente: ten cuidado, porque cuando tú dices eso, estás con tus labios predicando de parte del diablo y no de parte de Dios, porque estás diciendo que la sangre de Cristo no es poderosa para limpiar el pecado del mundo. Estás diciendo que en Cristo no hay poder para abandonar al mundo. Estás diciendo que en Cristo no hay poder para ser santos para Dios. ¿Qué se está negando ahí? La eficacia del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso una palabra que mencionó el hermano que está en Corintios, que Pablo habló, que vuestro sí sea sí o vuestro no sea no. ¿Soy o no soy? ¿Para qué estoy ahí mediocre diciendo sí soy pero no soy? ¿Cómo es eso? Sí somos de Cristo pero somos pecadores. ¿Cómo es posible?
¿Sí o no? ¿Qué es? A ver, ¿qué es? ¿Qué es en usted? ¿Sí o no? ¿Es santo para Dios? ¿Es santificado en Cristo? ¿Sí o no? Sí o no. Es que vuestro sí sea sí, o vuestro aquí no se acepta nada mediocre, porque en la mediocridad cae la hipocresía y la religiosidad. Por eso vuestro sí sea sí, o vuestro no sea no. ¿Soy o no soy? ¿Para qué me engaño yo solo? ¿Se puede o no se puede? Ay, bendito Jesús. ¿Se puede o no se puede? ¿Matal? A ver, platiquemos hoy de Jesús. ¿Ah? Vuestro sí sea sí, o vuestro no sea no. ¿Para qué somos así? Es que de otro modo Dios nos está hablando. Hipócrita, nos dice otra vez. ¿No es así? ¿Hay poder en Jesús o no hay? Porque la mayor parte dice, hay poder en Jesús, pero a la hora son bien cobardes y dicen, no se puede, que eso no es posible, que estamos en la carne, que todavía estamos en el mundo. Entonces, ¿cómo es eso que hay poder y no hay? ¿Cómo puede ser posible eso si no? Los miro serios, como que me entienden y no me quieren entender. No, pero que le estamos fallando a cada rato. ¿Cómo es posible? ¿Acaso entonces no le has visto? Ni le has conocido. ¿Por qué? ¿Por qué no le has visto ni le has conocido? Porque en Cristo hay poder. Es que si tú dices que no, ¿será que porque tú dices que no lo habrá? ¿Será que porque tú no lo has encontrado, otro no lo ha alcanzado? A ver, ¿será? Yo prefiero decir que no soy cristiano para no abominar la sangre de Cristo, porque si no, mayor condenación acarreo sobre mí, porque estoy sirviendo de vituperio en el camino del Señor. ¿Qué dicen? Por eso yo me asusto de la gente que anda hablando con un cuidado de Dios a la gente y me asustan en los trabajos, donde quiera que me muevo. Por eso yo no a cualquier cristiano como Pablo le digo hermano, le digo Dios le bendiga y hermano por como dijo Pablo, los falsos hermanos. Pero no crean que me convencen, porque van ahí con un temor y que Dios a los impíos pecadores les están diciendo que así están bien, que ya Jesús ya los salvó. Es que tú no entiendes, pero allá te vas a dar cuenta pero ellos mismos, al ver sus actitudes, los veo que son o igual o peor que los impíos. ¿Qué son estos? ¿Qué son? ¿Cómo dice la Biblia que son? Oh, hipócritas. Hay algo que he aprendido de Dios yo, y la Biblia lo habla bien clarito. Dice que el que guarda su lengua, sed presto para oír, dice, porque en la abundancia de palabras está el ¿qué? Por allá me contestaron bien. Está el pecado. Y también dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. O te condenas tú solo, o encuentras la salvación en Cristo por tu confirmación. Por eso Pablo dice, bienaventurado es aquel que con lo que afirma no se está condenando a sí mismo. Por eso, hermanos, pensemos bien hoy. O perseveramos legítimamente, o somos o no somos. Yo muchas veces dejo que el mundo hable, los mismos hermanos hablen, y hago como que si no sé nada. Muchas de las veces. Y nomás un que otro pelón por ahí que Dios me da para que le pegue una buena restregada, se las doy.
porque Dios así lo quiere y tal vez quiere tener misericordia. Pero entrar en contención con la gente, podría yo pecar más. Hay cristianos que me empiezan a hacer preguntas y le digo, ¿usted lo sabe? ¿No lee las escrituras? ¿No sabe lo que dice allá? Sí, pero bueno, pues si para usted no lo es, para mí sí lo es, así como está escrito. Bien sencillo. No, sí, la palabra, pero para usted, pero para mí sí es así como está. En Dios es amén. No. Amén, sí, amén. ¿Hay no en Dios? Él es el autor y consumador de la fe. Dice que Dios, de la nada, por la fe, han sido creadas todas las cosas visibles, todo lo que se ve, de la nada. ¿Y de qué nada es eso? De la fe. De la fe. El universo fue creado por la fe, imagínense, de Dios. Por eso, hermanos, yo quisiera que en verdad de corazón pensemos y meditemos bien. ¿Seremos este grupo? Porque a mí me llama la atención de que solo los entendidos resplandecerán como el firmamento. Solo los que en verdad entienden a Dios. Yo a la verdad, por el conocimiento y la bendición de Dios que en mi alma he alcanzado, y no solo eso, y lo repito hoy con todo mi corazón, que Dios en su misericordia siempre nos ayude, y que la misericordia de Dios, que es más grande que la eternidad, que cada día nos ayude a seguir adelante, porque no es como habiéndolo alcanzado todo, sino como queriéndolo alcanzar. No es como quien ya lo conoce todo, sino que no contando lo que se queda atrás, extendiéndonos hacia adelante para hallar en Cristo más conocimiento de Dios, porque es inescrutable e insondable la grandeza de Dios. Ustedes no han entrado hasta ahí, esas palabras. Y Pablo decía, me gusta hablar sabiduría con los que han alcanzado madurez. Hermanos, yo soy débil como ustedes. Cuando yo les hablo de la firmeza en Dios, no les hablo por el poder del hombre. ¿Por qué se adquiere la firmeza en Dios y la estabilidad en Dios? A ver, ¿quién sabe? Por el poder de Dios, por medio de su Espíritu, cuando hay un corazón contrito y humillado. ¿No es así? Por eso Jesús, cuando los discípulos le preguntaron y le dijeron, es imposible que los hombres sean salvos, Jesús no titubeó en decirles que sí. Sí, claro, les dijo Jesús, esa es la verdad. Para el hombre es imposible alcanzar la salvación, pero una cosa les digo, les dijo Jesús, que todo lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. O sea que entonces queda vana la vanagloria en verdad. Es nula, es anulada. ¿Cómo habla Pablo de eso? ¿Verdad? A mí me da curiosidad el entender cómo Pedro se expresa de Pablo y de las escrituras de Pablo. Dice Pedro no se atrevió a decir, Pablo está mal. No, Pedro dijo, como mi amado hermano Pablo escribe en muchas de sus cartas, dice, él reconoció por sí mismo, dijo, cosas aún difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Quiere decir, los hipócritas. ¿No? Yo muchas veces me aflijo en mi corazón y en mi alma cada día en mi perseverancia en Dios,
Y pienso y digo, Señor, ¿qué haremos si tú no nos das las fuerzas un día más? Si tú te apartas de mí, ¿qué soy yo sin ti? Ayúdame a hallar gracia siempre delante de ti. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Entienden ustedes eso? A ser agradable ante tu presencia. Ayúdame a que tus ojos encuentren en mí, por medio de Jesucristo, obediencia. ¿Cuál es el sacrificio que Dios demanda? Es lo único. Ustedes no encuentran otra cosa en la Biblia. Yo no creo que soy más fuerte que ustedes y que por eso predico la palabra. Muchos hermanos así me juzgan, que dicen que yo soy legalista, que yo soy extremista, que quiero someter a la gente, que así como yo digo es. No, así como Dios dice es. Si tú puedes o no puedes, y si yo puedo o no puedo, eso no quiere decir que a Dios le falte poder o que en Dios no se puede. Si tú lo alcanzas o no lo alcanzas, si yo lo alcanzo o no lo alcanzo, eso no quiere decir que Jesús no murió por los pecadores. ¿Verdad que no? Si soy salvo o soy condenado, no quiere decir que Jesús no murió o murió por los pecadores. Él murió. En Él es sí. Amén, sí. Amén. Por eso debemos nosotros, hermanos, Dios les reclamó a Israel por el profeta Isaías y les dijo: ¿quién les ha demandado a ustedes sangre de toros y de machos cabrillos? ¿Quién les ha demandado fiestas solemnes y asamblea? ¿Quién les ha pedido, les dijo Dios, que ustedes me hagan culto a mí? El propósito de Dios no es como la gente piensa que va a adorar a Dios. Ustedes creen que Dios va a recibir la adoración de mucha gente fornicaria y adúltera, gente que no tiene un corazón contrito y humillado, gente que no se arrepiente de sus abominaciones y se acerca con un corazón sincero a Dios. ¿Ustedes creen que Dios va a recibir ese culto? Eso es lo que Dios dice ahí. Yo no les he pedido eso. Dios no necesita culto de nosotros. La manifestación de Cristo ha sido por gracia y misericordia de Dios para salvar a un mundo que se había perdido, a una creación perdida. Dios no busca que el hermano Reinaldo o el hermano Edgar sean sus mejores predicadores. Dios busca que mi alma sea salva. Eso me fue bien claro Dios desde el principio y me lo dijo a mí. Yo no quiero que traigas el montón de almas en los estadios y en las iglesias, sino lo que yo busco es tu alma, que tú seas salvo. Y lo demás que yo tenga que hacer contigo o sin ti, lo voy a hacer. ¿O será que Dios no lo puede hacer sin mí lo que Él tenga que hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Lo va a hacer Dios lo que tiene que hacer sin mí o conmigo? Sí lo va a hacer. Y por eso me fue claro Dios y me dijo: lo que yo busco es que tu alma sea salva. Yo me quería ir por el conocimiento que Dios me daba, porque tal vez para nosotros es como dice, me llama la atención el salmo que leíamos hoy del salmista. Dice: porque esto es maravilloso para mí, esto es grandioso para mí, la expresión del salmista en el salmo que leíamos hoy. Porque para mí, le dice, entender estas cosas, esto para mí es demasiado maravilloso y mi alma lo sabe muy bien. Así también me ha pasado a mí, que es demasiado maravilloso lo que Dios me ha mostrado. Por eso cuando yo encuentro gente, hermana, como su hermano, yo he encontrado miles en el camino que no entienden la grandeza de Dios, que no pueden apercibir la misericordia de Dios, que no pueden entender que hay una salvación y que hay un perdón
pecado que está acechando al mundo, que no pueden entender que está el bien y está el mal, que el mundo va de peor en peor porque el mal lo está destruyendo, que no pueden apercibir cosas demasiado maravillosas, que no pueden. Hay hombres que se están destruyendo a sí mismos con el alcohol, con el licor. Hay hombres que sus hogares los tienen destruidos porque están con 3, 4 mujeres, porque creen que eso es lo mejor que hay, y están destruidos a sí mismos. Y muchos hombres piensan que ahí está la felicidad, y ustedes y yo lo sabemos muy bien, que solo hay amargura y desesperación en el corazón, porque la paga del pecado es muerte, y Dios lo ha dicho en espíritu y en verdad. Un hogar o un hombre cuando tiene 10, 3, 20 mujeres, los hombres creen que es el más macho y es el mejor, y en su soledad es el más miserable, porque cuando se encuentra ante la situación de los problemas de aquellas mujeres enfurecidas y llenas de celo, ese hombre no hay a dónde meterse y anda huyendo hasta de sí mismo por su condición y conducta, que no puede ser feliz por su perseverancia en el pecado. ¿Es verdad eso, joven, o es mentira? Que agarran los hombres las botellas de alcohol y se destruyen su organismo a sí mismo. ¿Eso es mentira o es verdad? Y hay muchos que han quedado tirados en el camino y no tienen pensamiento para pensar que eso es destrucción, sino que le llaman bienestar a eso. ¿Es verdad eso o no es verdad? Por eso el salmista decía: esto para mí es demasiado maravilloso. Por eso cuando yo me he visto en el conocimiento y en el entendimiento que he alcanzado de parte de Dios para poder apartarme del mal por el poder de su Espíritu y de la gracia que ha sido derramado en Cristo Jesús, ha sido demasiado maravilloso. Y muchas veces yo me he sentido comprometido con Dios y he querido barajustar y decirle a todos esa verdad, y Dios me dice: no es así. Aunque sea un pelón que traigas, pero ten cuidado de ti. Yo se los he dicho claro a ustedes, y ustedes lo han visto muy bien. Yo no quiero ser pastor ni predicador de ustedes, ¿o sí? ¿No lo han visto? Si yo quisiera, pues solo yo me pusiera de predicador, ¿verdad? Pero es lo que menos quiero. Si algo me aflige, y debe de afligir a todo hombre, es andar en temor y temblor delante de Dios. ¿No es así? No es así. Es caminar dignamente delante de Dios, porque en aquel día la Biblia dice que muchos serán avergonzados. Muchos serán avergonzados. El problema es que hay un infierno y una gloria, y la gente no lo cree. Y no solo eso, así como hay un infierno y una gloria, es palpable en la vida diaria del mundo que está el bien y está el mal también. ¿Alguien puede negar eso, que en el mundo está el bien y está el mal? ¿Habrá algún hombre en la tierra que pueda negar eso? ¿Ustedes creen que habrá alguien que pueda decir: no, el bien no existe ni tampoco el mal? Hay hombres malos, perversos, como hay hombres también que son impulsados para hacer el bien. ¿No es así? Así también está el infierno y la gloria. Así también están los juicios de Dios sobre toda carne y sobre todo espíritu. Por eso pensemos hoy, en verdad, ¿es sí, amén? Hermana Matal, ya no oye. ¿Se puede o no se puede? Ese conocimiento es que es demasiado. Y fíjense lo que dice: y mi alma lo sabe muy bien. O sea, no el pastor, porque muchos de los que dicen: mi pastor dice y él lo sabe todo. No, este dice: y mi alma lo sabe muy bien.
O sea que no es otro ciego que va siendo guiado por otro ciego. Ese es de los que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí. Y la voz del extraño no siguen. Vea, matar que no. Échenmele un poquito de agua a matar allá con un guacalito, por favor. Vamos a tener que pasar una de estas bocinas en aquella esquina del comedor para los que se ponen allá. Por eso pensemos hoy, hermanos, si el Señor una vez más nos reunió de por gusto, y si vamos a seguir otra vez en la religiosidad de amén, gloria a Dios, y otra vez a la misma. ¿Cómo se llaman esos, hermano Bel? Esos que dicen amén, gloria a Dios, y al salir del culto otra vez a la misma. ¿Cómo se llaman esos? Son de doble ánimo. Hipócritas, dice Jesús ahí. Por eso pensemos. A veces, y ahora me preguntaba yo en el Señor, me tocaba otra reunión hoy a las 9 de la noche iba a terminar, y le dije al Señor, el Señor está dejando a los hermanos en Tijuana solos. Y el Señor le habló al hermano Galdino: ya les hablé por medio de tu hermano Edgar, le dijo. Así le dijo. O sea que ya no es que lo necesiten, que yo les esté hablando por medio de él, sino que necesitan ustedes poner por obra, le dijo. Y aquí no, vea. También aquí, así le dijo el Señor al hermano Galdino. Me testificó el Señor, me habló anoche. No quiere decir que yo no quiero ir, yo anhelo estar con los hermanos allá. Y Dios me ha puesto muchos atrasitos y me ha venido deteniendo. Y le digo: Señor, viene de parte tuya. Y Dios me dice: tú haz lo que tienes que hacer y yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Ahora tenía otra reunión, no fui el miércoles con ustedes, tampoco estuve en el culto de la noche. Y digo, esas son obligaciones de trabajo, porque yo no sé, pero el Señor es el que hace todo. Yo me he preguntado: ¿por qué me tienes ahí, Señor? Y me asusto. Yo leo Isaías, leo los libros de Moisés y todos esos, y todos los profetas, cuando Dios dispersó al pueblo y lo mandó a naciones y lo traía allá en medio de ellos. Y he leído de Israel, de los judíos, que Dios los tiene esparcidos y que los tiene que recoger, y me trae en medio de judíos. Y le digo: pero son impíos, no quieren contigo. Y me dice Dios: pero ya viste que yo los voy a reunir de regreso. Tú no sabes si de ese voy a tener misericordia o no, pero yo sí lo sé. Y te traigo en medio de mi pueblo. ¿Pero qué ando haciendo aquí?, le digo. Y me llama la atención que han puesto aún las otras personas que ni me conocían, no por el patrón que tengo, que es Aarón, el que me dio el trabajo ahí, sino que todos han apercibido una gracia en mí y tienen una confianza en mí. Ya no piden que el más viejo que está ahí, que conoce las cajas de paneles de esto y de lo otro, vaya y les ayude en las cosas más importantes, sino que me han elegido. A mí me llaman, me dice: a Edgar queremos, envíame a Edgar para esto, envíame a Edgar para allá. Y le digo: Señor, este es el diablo, eres tú. Dice: tú haz lo que te toca hacer. Le digo: no voy a estar en el culto hoy otra vez. Le dije: yo prefiero, y ya estaba afligido yo: Señor, ¿voy o no voy? Yo prefiero decirle no al jefe, le dije, pero estar en el culto, porque para mí siempre es más importante tu culto, pero también para Dios es importante de ver a ver si en verdad ustedes son o no son. Porque yo ustedes no sé si han apercibido eso, no sé si la Matal ya lo sabrá, tanto que ya hasta se anda divorciando de mí, pero no sé si se ha percibido que yo no dependo de un culto a Dios. Yo dependo del Señor. ¿Y dónde está el Señor? ¿Cómo decía el salmista, ese mismo salmo que leímos, hermano Bel? El que leímos hoy para el servicio. ¿Cómo decía, hablando de eso, de que está en todo lugar? Como dice: si me voy a los cielos, allá estás tú. Si me voy a lo más profundo, en el Seol, allí me hace a tu diestra. Y si me fuera y alzara las alas del alba al fondo de la mar, al otro lado del mar, en todo lugar está. Esto es, miren, es demasiado maravilloso. Esos no piensan que anden, les dice el predicador: hoy va a haber bendición aquí, véngase que aquí se va a derramar, aquí lo va a tocar Dios. Ese no iba ahí. Ese no dependía de un culto, dependía porque
que esa religiosidad no agrada a Dios. Ese dependía de una íntegra manera de vivir delante de Dios a cada paso que él daba. ¿Y tú, Matal? ¿Ya aprendiste eso? No me contesta ni sí ni no. Ya tuvo miedo. Usted, hermana, vea, ya aprendió eso. De una íntegra manera de vivir. Y el hermano Bel ya aprendió eso. Por eso, hermanos, debemos de apercibirnos muy bien en Cristo. Claro, muchas veces, oigan bien esto que les voy a decir, y quiero que me presten atención. Está despierta la Matal, que se siente aquí, por favor. Tráigamela para acá, pero en una silla de piedra, por favor. Ahí en ese cajón duro que se siente. No, esas sillas son muy dormilonas. Quiero que me presten atención. Muchas veces yo medito y le digo: Señor, tú me has traído predicando, y yo creo que ustedes también lo meditan. El Espíritu Santo me da testimonio. Pero si mi papá nos hablaba así, y lo miramos como que no quiere, o nos predicaba el hermano así, y nos hablaba y nos amonestaba, y le digo: Señor, el apóstol Pedro, ese poder en el Pentecostés, ¿cómo se convertía? Pero después me llama la atención que a la continuación del libro de los Hechos dicen que perseveraban todos los días en el templo, iban todos los días a la oración, y como que nada pasaba la mayor parte de cultos. De repente pasaba algo, y de repente otra vez ahí estaban en la perseverancia, perseverando en la oración. O sea que en nosotros debe de haber no prodigios y milagros, sino que una constante perseverancia en Dios. Los prodigios y milagros los va a hacer Dios cuando sean necesario que se hagan. ¿No es así? ¿Verdad, Matal? Y por eso, si hay el sentir en el corazón de hacer el culto a Dios, qué bueno, es una bendición, pero que sea una perseverancia, como venía el tema el otro día, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que sea ese vuestro culto racional, no una hipocresía. ¿Verdad? ¿Sí me comprenden? O sea, de que en verdad tal vez no pasó mucho, pero estuvimos ahí, bendita la misericordia de Dios, cada uno impartiendo lo que le corresponde. Yo nunca he estado indispuesto para amonestarles de parte de Dios, siempre lo he estado. Si Dios muchas veces no me ha querido usar en muchas maneras, Él lo sabe muy bien. Pero casi siempre les pego unas regañadas, que a veces hasta bravos se van ustedes. ¿Verdad, hermano Bel? Y gracias a Dios, hoy meditaba ahí sentado, y viene Matal, dije yo, con el manojo de flores para el culto, y las miraba yo. Digo, tal vez si no se pone bien y anda como Dios manda, todo esto va a ser por gusto. Pero si camina legítimamente, Dios nos va a galardonar. Dice que ninguna de nuestras obras quedará sin recompensa cuando se hace legítimamente. ¿No me entienden? No, sí me entienden. O sea, qué bonito la disposición. Dios le ha puesto eso a Matal, que pasa gastando a veces nomás lo que gana en el día en las flores, porque como a veces no le camina la patita en la máquina, y a veces saca nomás $5, y $5 de flores compra, y ahí viene. Pero es un sentir que si lo estamos haciendo legítimamente, por eso Jesús les dijo bien allá a los fariseos, a los escribas y a todo el montón de hipócritas ahí. ¿Cuántos de esos hay aquí hoy? Antes de seguir a lo demás. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué quiere decir ahí?
Que está bien que la Matal traiga flores, pero que ande bien. ¿Para qué eso quiere decir ahí, Matal? Sí. Que ande en justicia, en fe y en verdad. Sí, hermano Bel. Que el hermano Bel esté sentado ahí, que cante un corito, pero que lo cante bien. No bien así de que el mejor que cantante del mundo, no. Que lo cante andando bien delante de Dios. Aunque cante como rana, pero que ande bien delante de Dios. ¿Sí me comprendieron mejor así, vea? Porque los artistas son los del mundo, va a matar. Aquí no hay artistas. Aquí solo hay corazones agradecidos. ¿No es así? Corazones que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿No es así? Cantemos un himno ahí sentados como están. Y espero que Dios nos haya hablado al corazón. Y espero que Dios nos ayude. No que tenga misericordia, sino que Él ya la tuvo, y es su misericordia es más que dice el salmista y el profeta. Es mejor que la vida, la misericordia de Dios. Y pocos entienden eso, ¿verdad? ¿Quieren cantar un himno conmigo? No. O ya se les hizo tarde. ¿Ah? Y tú no podrás entrar, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Hay poder en Jesús? ¿Hay poder en Jesús, hermano Bel? ¿Ah?